A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible ser un cristiano de verdad, alguien genuino, pero que su vida, su día a día, se vea igualita a la de alguien que no cree en nada? Bueno, esta es una pregunta tremenda. Y basándonos en los escritos de Watchman Nee, vamos a meternos de lleno en una distinción clave que el apóstol Pablo hizo hace ya casi 2000 años. Y vamos a ver que es algo que sigue siendo súper relevante hoy. Ok, entonces, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver los dos tipos de creyentes. Luego, nos vamos a preguntar qué es exactamente un creyente anormal o carnal. Después, vamos a ver las características para poder identificarlo. También, por qué la carne es incorregible. Y finalmente, la única solución que se propone, que es, bueno, bastante radical, la muerte. Bien, empecemos por el principio. Hay que entender una idea que es fundamental, que viene del apóstol Pablo, y es esta: no todos los creyentes, aunque sean creyentes, están en el mismo nivel o estado espiritual. Entonces, lo que se argumenta aquí es que la Biblia misma hace esta división, ¿no? Por un lado está el creyente espiritual. Este sería, digamos, la experiencia normal, lo que se espera de un cristiano. Pero por otro lado está el creyente carnal, y este es un estado anormal, un desarrollo que se quedó estancado, donde la persona es controlada por la carne y no por el espíritu. Y ojo, que esto no es una idea moderna ni nada por el estilo, para nada. El mismísimo apóstol Pablo ya le estaba diciendo esto a la iglesia de Corinto. Les escribe y les dice: a ver, hermanos, no les puedo hablar como a gente espiritual, sino como a carnales, como a bebés en Cristo. O sea, los reconoce como creyentes de verdad, pero los llama niños, porque no podían digerir una enseñanza más profunda. ¿Por qué? Porque seguían siendo carnales. Ok, hemos hablado del creyente carnal, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué significa eso en la práctica? Vamos a definirlo bien, porque es clave entender que se trata, en esencia, de un crecimiento que se frenó en seco. Y aquí está la parte que genera tanta confusión. Porque, a ver, esta persona es cristiana. O sea, es salva, ha nacido de nuevo. Pero, y este es un gran pero, en su vida diaria, en la práctica, sigue dominada por los impulsos de siempre, por la carne. Es casi como si nada hubiera cambiado por dentro. La metáfora que se usa para explicar esto es buenísima. Pensemos en un bebé. Cuando alguien recién se convierte, es normal que sea un poco carnal. Es un recién nacido espiritual, todavía no entiende bien cómo funciona todo esto del yo, del espíritu. Pero, ¿qué pasa si ese bebé nunca crece? Si pasan los años, décadas incluso, y sigue siendo un bebé. Bueno, esto ya no es normal. Es una situación bastante triste, ¿no? Y esto nos obliga a hacernos una pregunta muy directa. ¿Será que los años de ser creyente no garantizan la madurez espiritual? La respuesta que se plantea es un sí rotundo. Es totalmente posible. De hecho, se llega a decir que las iglesias hoy están llenas de lo que podríamos llamar bebés grandulones. Bueno, si esto es tan común, la pregunta del millón es: ¿cómo se identifica? ¿Cuáles son las señales? Ahora sí, vamos a meternos en el diagnóstico, a ver esos síntomas que, según el análisis, delatan a un creyente carnal. El primer síntoma, y esto es importantísimo, es una especie de cortocircuito entre lo que se sabe y lo que se vive. El creyente carnal puede saber un montón de Biblia, hasta podría predicar, pero todo ese conocimiento está aquí, en la cabeza. No tiene la fuerza, el poder para aplicarlo en su vida. Porque el verdadero conocimiento espiritual no es solo intelectual, es cuando la verdad y la vida se hacen una. Síntoma número 2. Celos y peleas. Pablo fue súper directo con los corintios. Les dijo: ustedes tienen celos, hay pleitos entre ustedes, esa es la prueba de que son carnales. Cuando en una comunidad empiezan los bandos, es que yo sigo a este predicador, no, yo sigo a este otro, eso es una bandera roja gigante. En el fondo, todo esto nace de una falta de amor y de un ego que necesita sentirse superior. Y esto se conecta con la siguiente característica. Pablo les lanza una pregunta que es como una daga. ¿Acaso no se están comportando como cualquier otra persona del mundo? Y ese es el punto. Cuando las reacciones, las prioridades, la forma de hablar y de actuar de un creyente son idénticas a las de alguien que no tiene fe, bueno, esa es una señal de alerta clarísima. Y claro, el tercer síntoma es estar dominado por ciertos pecados. El análisis los agrupa en 3 áreas que en realidad son necesidades básicas, ¿no? Nutrición, reproducción y defensa. Pero ¿qué pasa cuando la carne toma el control? Pues la necesidad de comer se vuelve gula.
El deseo de intimidad se vuelve lujuria, y la necesidad de defenderse se transforma en un ego hipersensible, lleno de ira, de vanidad y de incapacidad para perdonar. Ok, ya vimos el diagnóstico. Tenemos los síntomas. La pregunta obvia es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se arregla esto? Y es aquí donde la cosa se pone intensa. Porque vamos a ver por qué todos nuestros intentos de mejorar por cuenta propia simplemente no funcionan. Generalmente, ¿qué hacemos? Intentamos 3 cosas. Primero, echarle más ganas, ¿no? Pensar que con pura fuerza de voluntad vamos a ganar. Segundo, ponernos reglas súper estrictas. No hagas esto, no toques aquello. Y tercero, intentar educar a la carne, como si con más conocimiento la pudiéramos domar. Pero la conclusión es tajante. La carne no se puede mejorar, no se puede disciplinar, no se puede civilizar. Es incorregible. Entonces, si no podemos arreglarla, ¿qué queda por hacer? Este versículo de Romanos nos da la clave. Nos dice que el que ha muerto ha sido liberado del pecado. La solución no va por el lado del automejoramiento, sino por un camino mucho más radical. Y con esto llegamos al corazón de la solución que se propone, la única respuesta que Dios tiene para esta naturaleza carnal. Y no es una remodelación, no es una mejora, es literalmente una ejecución. El punto central es este, y es demoledor. La carne no puede ser mejorada, solo puede ser crucificada. La estrategia de Dios no es reformarla, es llevarla a la muerte. La única forma de liberarse de su tiranía es aceptar que su lugar es la cruz. No se trata de intentarlo con más fuerza, se trata de reconocer una muerte. A ver, vamos a desglosar esto un poco. La sangre de Jesús nos limpia de los pecados, de las cosas malas que hacemos. Ok. El Espíritu Santo nos da el poder para luchar contra la carne, para estar en guerra contra ella. Pero fíjense, no la elimina. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para la naturaleza carnal misma? La cruz. El único camino es reconocer por fe que esa vieja naturaleza ya fue crucificada con Cristo. Es un hecho que hay que aceptar. Y así cerramos este análisis. Si al final todo nuestro esfuerzo por mejorar está condenado a fracasar, ¿qué nos queda? Nos queda una verdad radical. La victoria espiritual no viene de intentar arreglar lo viejo, sino de vivir creyendo que lo viejo ya fue crucificado. Entonces la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿cómo me arreglo?, sino más bien ¿cómo camino hoy, en la vida diaria, sabiendo que ya soy libre?